Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos temas que son el epicentro de muchísimas discusiones de pareja, a veces sin que nos demos cuenta. Un tema que es una verdadera travesía emocional, sobre todo en nuestra cultura. Totalmente. Hablamos de esa idea, casi un mandato, de dejar a los padres cuando uno se casa para formar una nueva familia. Y para analizarlo, nos basamos en un texto muy bueno del canal Sabiduría Cristiana Aplicada, que mezcla fe y psicología familiar de una forma muy aterrizada. Sí, y la premisa con la que arranca es una bomba. Dice que muchos de los peores conflictos matrimoniales no nacen entre la pareja, sino que se infiltran desde afuera. Por la interferencia de padres y suegros, casi siempre con la mejor intención, claro. Una afirmación potentísima. O sea, lo que sugiere es que muchas parejas están peleando en el frente equivocado. Exacto. Creen que el problema es su comunicación cuando en realidad su hogar está siendo constantemente invadido. Justo. Así que hoy vamos a analizar a fondo qué significa de verdad este principio, por qué es tan vital y, lo más importante, cómo se aplica en el mundo real sin que parezca que estamos declarando una guerra familiar. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Sin duda. Y para entenderlo bien, hay que ir al origen de todo, a una frase de Génesis que el propio Jesús reafirma y que es el pilar de este análisis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa misma. A ver, es una frase que todos hemos escuchado 1000 veces en las bodas. Pero, seamos honestos, en la cultura latina la idea de dejar a los padres suena brutal, casi como una traición. Es que esa es la tensión central, y el análisis se mete de lleno ahí. Aclara desde el principio que la clave está en no confundir dejar con abandonar. Ah, bien, porque no es lo mismo. Para nada. No se trata de un portazo, de volverse un ingrato o de cortar el amor y el cariño. No es borrar tu historia. Ok, entonces, si no es abandonar, ¿qué es? Es como un cambio de ciudadanía emocional, por así decirlo. La lealtad principal, la que define tus decisiones importantes, se transfiere. Deja de ser la familia de origen. Exacto. Ya no pertenece a la familia donde naciste, sino a la que estás creando. Es un acto de madurez que dice, ahora soy plenamente responsable de esta nueva unidad. O sea, se trata de que el matrimonio defina su propia constitución, sus propias reglas, su propia cultura. Justo. Dejas de ser principalmente el hijo de, para convertirte, ante todo, en el esposo de o la esposa de. Es redibujar el mapa de lealtades. Me gusta esa idea, redibujar el mapa, es muy activa. Y eso nos lleva a la vida real, porque es ahí donde este mapa se pone a prueba, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas que describe el análisis. Y no suelen empezar con un gran estallido, sino con pequeñas incursiones. Claro, no es que un día los suegros tiren la puerta abajo, se va colando poco a poco. Tal cual. Empieza con un consejo inocente sobre en qué gastan el dinero, seguros que necesitan ese viaje, deberían estar ahorrando. Y luego una opinión sobre la crianza del nieto que suena más a una orden. Exacto. Y antes de que la pareja se dé cuenta, ya están discutiendo no sobre el problema en sí, el dinero o el niño, sino sobre lo que dijo la suegra acerca del problema. La interferencia se convierte en el tema central y envenena la confianza. El texto menciona las áreas clásicas, las finanzas, la crianza, cómo usan su tiempo libre e incluso cómo deberían resolver sus propias peleas. Es esa sensación de vivir en una casa con paredes de cristal, donde siempre hay un público evaluando. Me recuerda el caso de una pareja conocida. A ver. Cada vez que discutían, la madre de él lo sabía a los 10 minutos porque él la llamaba para desahogarse. ¡Qué error! Imagínate cómo miraba la suegra a la nuera en la siguiente comida familiar. Esa intimidad no estaba siendo protegida y estaba pudriendo todo. Un ejemplo perfecto. Y lo bueno de este argumento es que no se apoya solo en la fe. Trae a un peso pesado como San Juan Pablo II, que define el matrimonio como una vocación adulta. No una extensión de la infancia. Esa frase. Extensión de la infancia. ¡Qué fuerte! Es un diagnóstico en sí misma. Duele porque es muy cierta en muchos casos. Lo es. Porque si sigues operando como un niño que necesita la aprobación de sus padres para cada decisión, pues la frustración y el resentimiento están garantizados. Totalmente. Pero luego el análisis da un salto y nos muestra que la psicología familiar moderna
desde una perspectiva totalmente secular, llega a la misma conclusión. Ajá. Los terapeutas confirman que la intromisión constante de terceros es un factor de riesgo altísimo para la estabilidad de una pareja. Debilita el vínculo, la confianza. O sea que tanto la sabiduría espiritual milenaria como la ciencia del comportamiento actual están diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Si quieres que tu matrimonio sobreviva y prospere, necesita oxígeno, su propio espacio soberano. Es precisamente. Es una convergencia de conocimiento muy, muy potente. Vale, entiendo perfecto la teoría, pero me pongo en los zapatos de quien nos escucha y pienso. Claro, suena genial, pero ¿cómo le digo yo a mi mamá, que me lo ha dado todo, que su opinión ya no es la más importante en mi vida? Esa conversación parece imposible sin causar una herida profunda. Exacto. Es un campo minado. ¿Qué herramientas prácticas ofrece el análisis para navegar eso? Aquí es donde la conversación pasa del qué al cómo, que es lo crucial. Y no se trata de una única acción, sino de una estrategia coordinada como pareja. El primer paso, y el más importante, es formar una sola voz. Una sola voz. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Que tienen que estar de acuerdo en todo siempre? No necesariamente. Significa que discuten sus desacuerdos en privado y presentan una decisión unificada hacia el exterior, especialmente hacia sus familias. Ah, claro. Si uno dice A y el otro corre a decirle a su mamá que en realidad quería B, acaban de abrir una brecha enorme para que entre la interferencia. Claro. El famoso divide y vencerás. La familia de origen va a apoyar a su miembro y verá al cónyuge como el problema. Exacto. Y una vez que tienes esa sola voz, el siguiente paso es establecer los límites. Y aquí la clave está en el cómo. El análisis subraya dos cosas. Hacerlo sin culpa y sin agresividad. No es un acto de rebelión adolescente. Para nada. Es una declaración de principios de un adulto. No se trata de atacar, sino de proteger el espacio que estás construyendo. El tono lo es todo. No es lo mismo decir, mamá, deja de meterte en mis finanzas, que decir con calma y cariño. Ajá, mamá, te agradezco muchísimo tu preocupación y tu consejo, pero este es un tema que Ana y yo ya decidimos manejar de esta manera. Confiamos en que respetes nuestra decisión. La diferencia es abismal. El primer enfoque invita a la guerra. El segundo, a una relación de respeto entre adultos. Y esto se apoya en el tercer pilar práctico, tomar las decisiones importantes, sobre todo las financieras y las de crianza, de manera conjunta. Claro, si la pareja es un bloque sólido, es mucho más difícil que una opinión externa los desestabilice. Justo. Y por último, está la protección de la intimidad emocional. ¿Qué es lo que fallaba en el ejemplo que di antes? El primer confidente, tu primer apoyo, debe ser tu pareja. Si tu impulso es llamar a tu padre, estás debilitando el pilar central del matrimonio. La confianza mutua. Exacto. Y es fascinante cómo todos estos puntos prácticos giran en torno a una idea de equilibrio. La frase que lo resume todo es, honrar a los padres sin permitir intromisión. Pero suena contradictorio. ¿Cómo honras a alguien mientras le estás poniendo un alto? En muchas familias, poner un límite se interpreta directamente como una falta de honor. Bueno, el análisis propone un cambio de perspectiva. Sugiere que el verdadero honor en la vida adulta no es la obediencia ciega, sino construir una relación de respeto mutuo de adulto a adulto. Puedes amar, cuidar y escuchar a tus padres, pero sin cederles la autoridad final sobre tu hogar. O sea que ceder esa autoridad, aunque sea por evitar un conflicto, en realidad es deshonrar el compromiso que hiciste con tu pareja. Exacto. Espera, ese es un giro muy interesante. Normalmente pensamos que ponerle un límite a los padres es una falta de respeto hacia ellos. Pero lo que se plantea aquí es que la verdadera falta de respeto es hacia tu pareja, si no lo haces. Totalmente. Reordena las lealtades. El honor se demuestra protegiendo la nueva unidad que has jurado crear. Y esto nos lleva a otra frase muy poderosa del análisis. Un matrimonio fuerte necesita unidad interna antes que aprobación externa. ¡Wow! Eso invierte por completo la presión social. Claro, porque la necesidad de complacer a los padres o de tener su bendición en cada paso se pone por error por encima de la necesidad de construir un acuerdo sólido como pareja. El mensaje es claro. Primero construyan su fortaleza interna, su sola voz, y luego desde ahí relaciónense con el mundo, no al revés. Exacto.
Y como cualquier nación soberana, no significa que no obtengas aliados. Significa que, al final del día, la decisión final se toma dentro de tus fronteras, por tu propio gobierno, que es la pareja. Esa es la analogía perfecta. Y esto nos lleva a un plano más profundo. El análisis utiliza otra cita muy conocida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que casi siempre la asociamos exclusivamente con el divorcio, ¿no? Es la frase que se usa para condenar la ruptura legal. Correcto, pero aquí se le da una aplicación mucho más amplia y preventiva. Se interpreta que lo que separa no es solo un trámite de divorcio. Sino cualquier fuerza externa que divida a la pareja. Exacto, que divida, que debilite, que sembre cizaña. Y bajo esa luz, una interferencia familiar constante, por más que venga envuelta en buenas intenciones. Puede actuar como una de esas fuerzas separadoras, claro. Porque crea lealtades divididas. Pone a un cónyuge en la posición imposible de tener que elegir entre su pareja y sus padres. Genera un resentimiento silencioso que va carcomiendo la relación por dentro. Empieza a separar muy sutilmente lo que se supone que debe ser una sola carne. Es una reinterpretación muy aguda, porque el foco no está en la malicia de la intención, sino en la toxicidad del efecto. Claro, los padres pueden estar convencidos de que están ayudando. Sí, pero si el resultado de esa ayuda es que la pareja discute más, desconfía más y se siente más dividida, entonces está yendo en contra del principio de unidad. Y para que esto no se quede en teoría, el análisis lanza una pregunta directa, casi un examen de conciencia, y creo que vale la pena dejarla en el aire. Pregunta. A ver. ¿Tu matrimonio funciona como una verdadera unidad o como una extensión de decisiones ajenas? Es una pregunta que puede provocar conversaciones muy incómodas, pero absolutamente necesarias dentro de una pareja. Te obliga a ser brutalmente honesto. Totalmente. ¿Quién toma realmente las decisiones importantes aquí? ¿Las consultamos primero entre nosotros o uno de los dos corre a pedir la opinión de sus padres antes de hablar con su cónyuge? Exacto. O, por ejemplo, las tradiciones que seguimos en nuestra casa son las que hemos elegido juntos o son simplemente una herencia no cuestionada. ¿Nuestro hogar tiene su propia identidad o es una sucursal de la casa de nuestros padres? Qué buena pregunta. Y es aquí donde todo se conecta de una forma muy elegante. La capacidad de establecer estos límites no se presenta como un acto de rebeldía, sino como una señal de madurez emocional y espiritual. Claro. La habilidad de decir, mamá, te amo y valoro tu opinión, pero esta decisión es de mi pareja y mía. No es un rechazo, es la afirmación de tu propia vocación adulta. Nace de la claridad y el amor, no del enojo. Creo que ese es el núcleo de todo. No se trata de construir muros para aislarse, sino de definir fronteras saludables para proteger la soberanía de tu hogar. Exacto. Como en la geografía, las fronteras claras no eliminan la diplomacia, pero sí dejan muy claro dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno. Una conclusión muy precisa. Bien, para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la idea más potente de todo este análisis, creo que la frase final del texto es inmejorable. Dejar a los padres no rompe la familia, protege el matrimonio. Es toda una declaración de principios. Contradice ese miedo instintivo de que poner límites es destructivo. Al contrario, es un acto de construcción. Lo que queda claro es que formar una familia no es algo que pasa mágicamente el día de la boda. No, para nada. Es un proyecto de construcción activa, consciente y a menudo difícil. Exige que la pareja forje su propia identidad y defienda sus fronteras para que la relación pueda crecer, a salvo de las tormentas externas. Y si pudiera añadir una última capa, sería la importancia de que la pareja tenga estas conversaciones de forma proactiva. Antes de que surja el problema. Ahí está. Las herramientas están aquí, pero el momento de usarlas es clave. Lo ideal es que estos acuerdos sobre cómo ser una sola voz se establezcan en tiempos de paz, no en medio de una crisis familiar. Claro, es mucho más fácil defender una frontera que ya ha sido acordada que intentar trazarla en medio de un campo de batalla. Una recomendación muy sabia: fortalecer las defensas antes de la invasión. Y todo esto me deja con una última idea. El análisis nos invita a ver los límites no como muros, sino como la estructura que sostiene al matrimonio.
si la fortaleza de esta unión se mide no solo por el amor que hay dentro, sino por la claridad y la firmeza de las fronteras que construye hacia afuera. Ajá. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál es el primer ladrillo que una pareja debe colocar para edificar esa fortaleza? ¿Y de qué material debe estar hecho para que sea firme, pero al mismo tiempo no hiera a quienes más aman?